En el marco del 26 aniversario, les damos la más cordial bienvenida al espacio virtual que la Escuela Normal Fronteriza Tijuana ha creado para profundizar en el tema la educación en el confinamiento. Tema que en estos momentos nos atañe a todos, ya que cada uno de nosotros tiene una historia personal que refleja en gran medida cómo ha vivido y sentido la experiencia de este distanciamiento social y cómo ha surgido la necesidad de buscar nuevas formas de enseñar y aprender, de comunicarnos y relacionarnos. Este es el motivo que nos reúne: exponer en este panel cómo se ha enfrentado el confinamiento desde los diversos ámbitos en los que se desenvuelven nuestros panelistas invitados, quienes son grandes profesionales, a quienes les agradezco a nombre de la comunidad educativa que represento su participación en esta tarde y su gran disposición para contribuir a la formación de buenos docentes. Los invito a escucharlos y a compartir experiencias. Enhorabuena para todos. Docente en tiempos de crisis es facilitar caminos pedagógicos para que nuestros estudiantes construyan significado y sentido de la vida. Buenas tardes, a nombre de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este panel de expertos denominado La educación en el confinamiento, como parte de las actividades en el marco del 26º aniversario de nuestra institución. A continuación, tengo el honor de presentar las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En primer término, se encuentra con nosotros el doctor Daniel Hernández, director de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Agradecemos la presencia de nuestra directora, la maestra Gabriela Núñez de León. De manera muy especial, les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Agradecemos su asistencia esta tarde a la maestra Diana Osuna Ulloa, al maestro Sergio Rommel al doctor Roberto Parra Méndez, al licenciado Eduardo Cisneros Caballero y al doctor Faustino Rentería Ibarra. También contamos con la presencia de la regidora de la Comisión de Educación, Edna Mireya Pérez. Me voy a permitir darles a conocer la logística de este panel, el cual iniciará con la lectura de las semblanzas de nuestros panelistas invitados y para después continuar con la exposición de 7 minutos cada uno de ellos, continuando con la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros invitados, para culminar con la fotografía oficial del evento. Les recordamos a los panelistas que en la sesión de preguntas y respuestas tendrán como máximo 2 minutos para sus respuestas. Voy a permitir la lectura de la primera semblanza de nuestra panelista, maestra Diana Osuna Ulloa. La maestra Diana, originaria de la ciudad de Mexicali, Baja California, fecha de nacimiento el 1 de junio de 1973, después de cursar la educación obligatoria, encontró su desarrollo vocacional y profesional en la docencia. Es una licenciada en Educación Preescolar por Escuela Normal de Licenciadas en Educación Preescolar, educadora Rosario Zapata, de la ciudad de Mexicali. Es licenciada en Educación Especial con especialidad en Audición y Lenguaje por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Cuenta con estudios de maestría en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mexicali. Está certificada en competencia laboral en atención al ciudadano en el sector público por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Y actualmente se encuentra cursando doctorado regional en desarrollo educativo en la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desarrollado profesionalmente en función docente como maestra de educación popular, como terapista en atención en problemas de comunicación en educación especial y como docente frente al grupo en la Benemérita Escuela Normal Educadoras Rosaura Zapata. Ha impartido diversos cursos y talleres a maestros de educación básica y en escuelas normales y a docentes de educación superior. En la función académico-administrativa
se ha desempeñado como asesor técnico pedagógico y actualmente es jefa del Departamento de Desarrollo Académico en la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación, espacio a través del cual ha promovido la habilitación de los docentes y orientación a los procesos de apoyo académico de las escuelas normales. Ha impuesto el desarrollo de la investigación en las instituciones de educación superior para profesionales de la educación a través de la habilitación sobre la formación de cuerpos académicos y la creación de la Red Normalista de Investigación Educativa. La publicación de las investigaciones de los docentes pertenecientes a la red y a la organización e implementación de diversos espacios académicos para el intercambio docente, como foros, cursos, talleres, congresos y encuentros entre comunidad normalista de Estado. También ha colaborado como directora de Educación Superior para el Magisterio, como parte del equipo técnico nacional en la elaboración de reactivos para las evaluaciones intermedia y final. Fue integrante del equipo organizador del Tercer Congreso de Educación Normal, CONICEN, y es parte del equipo nacional de evaluadores y dictaminadores con la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal. Adelante, maestra Diana. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, agradezco la invitación que me hace la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana para participar en estas actividades por el aniversario. Felicito a toda la comunidad educativa de la Fronteriza Tijuana, una escuela joven, la más joven del estado. Es una escuela que ha marcado pauta en muchos procesos importantes, ha posicionado al normalismo de Baja California en el país y de manera internacional también. Me complace mucho esta invitación, la cual agradezco. Iniciaría con pues, la propuesta que tengo para compartir, por supuesto, desde el ámbito en el que me desenvuelvo actualmente, que tiene que ver con la administración educativa en el área de las escuelas normales en el estado, y cuál fue el trabajo que desde aquí se impulsó, se realizó para atender la contingencia que se nos presentó a partir de marzo de este año. Entonces, iniciaríamos con la presentación. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos con esta análisis de entrada de la invitación a compartir la educación en el confinamiento. En este caso particular, desde el ámbito en el que me encuentro desarrollándome profesionalmente, les compartía pues que quizá la mirada puede ser un tanto institucional, es una mirada a partir de la experiencia que desde tanto la federación como el estado se impulsó hacia las escuelas y la forma en la que vimos que nuestras escuelas normales atendieron este reto que nos dejó la contingencia por el tema de COVID, ¿no? Bien, adelante. Nos han propuesto nuestro comité organizador del foro dos indicadores de análisis a partir de los cuales desarrollé algunas ideas, planteé algunas de las estrategias que se realizaron desde aquí, desde la dirección. El primero de ellos son los ajustes que se tuvieron que realizar. Habla de diferentes momentos, más que de los momentos, se presenta en este momento aquellas acciones que se derivaron de las autoridades federales y estatales para orientar el trabajo que estaban haciendo las instituciones formadoras de docentes frente a la contingencia. Y el segundo indicador, algunos aciertos, aquellas adecuaciones que de manera asertiva permitieron que finalmente el proceso de enseñanza, que es lo más importante para promover el aprendizaje en los futuros maestros, se concretara. Entonces, esta es la propuesta que traigo. Adelante. Muy bien.
Desde los ajustes propuestos, quisiera centrarme en el primer indicador en dos ámbitos importantes para nosotros, por ser finalmente una instancia normativa en la que también muchos de los procesos se atienden a partir del trabajo que hacemos en conjunto con la Federación, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Superior, y de manera particular con la de GESUM, antes de GESPE. Se van a presentar algunas de las acciones y algunos de los ajustes que se propusieron para el trabajo de atención en la contingencia. Y en un segundo momento, en este primer indicador, presentaré las acciones propuestas desde la Secretaría de Educación aquí en el estado de Baja California, orientadas por la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación, y bueno, cómo las instituciones las arropan. Muy bien, adelante. Excelente, pues quisiera compartir que con la idea o el objetivo principal de establecer cómo se debería caracterizar, organizar los procesos del trabajo de las instituciones de educación superior, ante todo este reto que nos presentó de pronto vernos ante una contingencia de salud de la cual desconocíamos, la cual considerábamos de momento que iba a pasar, que era un asunto temporal, ¿no? Que en los próximos 2 meses o el mes que viene nos reanudamos, etcétera. Ante esta visión, la estrategia principal la corre la Federación a través de la Subsecretaría de Educación Superior, y emite estos lineamientos de acción para atender el COVID-19 en todas las instituciones de educación superior. Adelante. De manera específica, continuamos desde la de GESUM como dirección perteneciente a esta subsecretaría en la Federación, orientan el trabajo para que los formadores de docentes, las escuelas normales, cuenten con espacios para continuar impulsando los procesos de enseñanza, en esta ocasión de manera virtual. Y entonces se difunde de manera importante la plataforma educativa, donde se colgaron espacios que ya existían, pero se les empieza a dar mucha más difusión, aquellos espacios donde están colocadas todas las mallas curriculares de las 16 licenciaturas que se imparten en el país. Se generaron entornos virtuales de aprendizaje para ayudar a que los contenidos y el aprendizaje de los estudiantes no se detuviera, los normalistas pudieran continuar con sus estudios desde cualquier lugar y en todo momento. Una de las acciones preponderantes de esta estrategia fue insistir en que estábamos cambiando la modalidad, más no nuestras responsabilidades. Es decir, se requería el trabajo, llegar a nuestros estudiantes a través de los medios que nos lo permitieran de entrada a la contingencia. Bueno, también se promovió la creación de comisiones de salud en todas las escuelas normales públicas, estableciendo protocolos, filtros, definiendo reuniones no más de 50 personas, estableciendo distanciamiento físico, uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera. Cada institución del país organizó sus comisiones de salud en las que se sugería la participación de personal médico, enfermería, etcétera, quienes los tuvieran, personal con perfiles de psicología, docentes, compañeros de la parte administrativa, que conformaran una comisión que estableciera y diseñara estos protocolos por institución para el trabajo presencial cuando se presentara. Otra de las estrategias que implementa la autoridad federal a través de la de GESUM es la habilitación docente a través de webinars, de salas Meet, de la misma plataforma del CEBI, en la que se colocan diversos cursos y propuestas para que aquellos docentes que se encontraran en desventaja con el uso de la tecnología como mediadora de la enseñanza
pudieran también habilitarse en este ámbito y poder dar respuesta a las necesidades que se estaban presentando de atender al estudiantado de manera virtual. Muy bien, adelante. Una vez impulsado este trabajo que la Federación nos hacía llegar y que promovía a través de diferentes medios, a través de las autoridades estatales, a través de las páginas de las redes, nos dispusimos como Estado a de familiares con esta situación del padecimiento de COVID. Y esa fue una de las líneas que se impulsaron desde la Dirección de Educación Superior, donde estoy trabajando de momento, y es el trabajo para identificar y atender a través de los espacios de psicología y demás, dar orientación y tutoría a distancia a estas necesidades que presentaba la comunidad educativa. Desde la dirección también se impulsó de manera fuerte, muy importante, un diagnóstico para dar atención a los docentes y estudiantes que presentaban dificultades para el trabajo a distancia, y esta pudiera presentarse de entrada por dos situaciones importantes. Una, aquellos espacios en los que por la geografía de donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas, las comunidades, había dificultades de acceso al internet, o también aquellos miembros de la comunidad educativa con falta de equipamiento tecnológico, que no contaban con un dispositivo para acceder a las diversas plataformas o espacios para la conectividad. Y entonces se identificó, me sacó, ok, perdón, se me cerró la pantalla. Entonces, se identificó de manera específica, ubicando cada estudiante de nuestras escuelas, 12 escuelas normales, 2 UPNs, cada estudiante que tenía alguna de estas dos condiciones, y se buscó la forma específica para que por ningún motivo hubiera exclusión de ningún sujeto por motivo de acceso a internet y de contar con equipamiento. Y entonces hubo estrategias en cada escuela diversas para atender estos casos que se identificaron en este diagnóstico. Las instituciones, a partir de este diagnóstico, diseñaron un plan de acción para atender en equidad este proceso formativo. Había jóvenes que no iban a requerir de más nada, que contaban con los recursos, con condiciones en el hogar, etcétera, etcétera, pero teníamos también jóvenes que presentaban muchas limitantes para continuar con su proceso formativo a distancia. Y entonces se recibieron, se analizaron, se trabajó con estos planes de acción, y se identificaron en estos planes que proponían las escuelas diversas rutas pedagógicas para continuar con el trabajo instruccional a distancia. Vimos, por ejemplo, que hay instituciones que ya contaban con plataformas educativas, algunas de ellas cerradas, como puede ser el Moodle, como puede ser Canvas. Otras escuelas trabajaban ya con plataformas abiertas, como puede ser el Classroom, Teams, etcétera. Otras instituciones estaban trabajando solo a través de correo electrónico, otros docentes con WhatsApp, y hubo también la atención de situaciones didácticas impresas que denominamos cuadernillos, para atender a aquellos jóvenes que finalmente, por condiciones, ya lo mencionaba, de geografía o por condiciones de equipamiento, no se pudo apoyar de momento, y se trabajó a través de cuadernillos y actividades impresas.
También identificamos que dentro de las mismas instituciones había trabajo diferenciado entre docentes, es decir, había unos docentes que estaban trabajando con unas rutas, otros con otras. Esto pues era válido. Aquí el propósito, insisto, central y primordial era no dejar de atender a los estudiantes en su proceso. Otra de las acciones que se hicieron pues fue el trabajo de definición de las estrategias para realizar las prácticas profesionales. Esto también presentaba un reto porque la misma educación básica, como pasó en todos los niveles, se encontraba identificando sus propias rutas, ¿no? Y entonces en lo que ellos encontraban sus rutas, nosotros las nuestras, y podíamos converger con los estudiantes que se encontraban insertos en las diferentes escuelas, en los diferentes niveles de la básica, pues lograron muchos de ellos, a la par de sus asesores de básica, de sus tutores de básica, y incorporarse a la práctica en la educación a distancia que implementaron esos niveles. Desde el trabajo en Classroom de aquí en el estado, que ya con mucho tiempo antes, tenemos alrededor de 6 años ya trabajando con Google for Education desde el estado, y entonces esto permitió la entrada a Classroom rápidamente y implementar una estrategia que empezó incipiente por ahí de marzo, pero que para el regreso después de las vacaciones de primavera ya se pudieron incorporar en esta práctica, y entonces ese fue el reto. Sin embargo, teníamos también la opción de identificar otro tipo de estrategias para subsanar a aquellos practicantes que no podían continuar con estas estrategias porque la misma básica no las tenía definidas. Entonces se podía o se puede recuperar prácticas anteriores, videograbaciones de otras experiencias, prácticas situadas con familiares, con hijos en la edad en la que trabajamos y en la que nos estamos formando. Y otra de las estrategias que se impulsó fue el desarrollo de exámenes profesionales con todo el respeto a las diferencias entre nuestras instituciones, también con el aval por parte de control escolar de la DEGAIR para en los programas que no son virtuales, programas que no son en línea, programas que están diseñados para la presencialidad, poder haber titulado a nuestros egresados vía remota, vía virtual, de manera sincrónica y en algunos casos de manera presencial, con todas las medidas que ya las comisiones de salud habían establecido para la implementación de los protocolos. Muy bien, adelante. Consideramos como adecuaciones asertivas. Desde aquí de la dirección me iría al segundo indicador propuesto para la participación en el panel. Identificamos la atención esta situada que se hizo a los casos específicos de estudiantes que tenían limitada conectividad o equipamiento. Hubo escuelas que pudieron apoyar a estudiantes con equipamiento en carácter de préstamo por comodato. Hubo escuelas que las estrategias fueron diversas, pero podemos decir que el 100% de nuestro estudiantado estuvo atendido una vez identificado en este diagnóstico qué estudiante, qué atención necesitaba. Y también la atención, no solo la académica, sino como lo mencionaba hace un momento, la atención de índole emocional, derivada pues del encierro, de la cuarentena, del cambio de dinámica, ¿no? de las interacciones que teníamos con el medio exterior, tan limitado, etcétera. Otra de las adecuaciones asertivas que se realizaron fue la orientación y habilitación a las instituciones que no habían accedido al uso de plataformas como mediadoras. Es decir, tuvimos entre todas las instituciones adscritas a la dirección una diversidad de rutas para el trabajo a distancia y identificamos en algunas de ellas unos avances, instituciones que ya como parte de su cultura académica trabajaban con plataformas diversas. El caso, por ejemplo, de la fronteriza Tijuana,
y otras instituciones que todavía no tenían identificado, no echaban mano de este tipo de recursos de manera definida o identificada como único. Y entonces nos dimos a la tarea desde la dirección de trabajar específicamente con aquellas escuelas que no estaban presentando uso con plataformas, ofreciéndolos y habilitándolos un poco sobre las herramientas que ofrece quizá Outlook o quizá el Google de manera gratuita. También otro de los aciertos fue la promoción de la modalidad híbrida. Una vez que culmina el ciclo escolar anterior, identificamos pues que el inicio de ciclo, quizá también ya como los semáforos suben y bajan, cambian de color, fuimos identificando también la necesidad del trabajo en modalidad híbrida, es decir, si alguna institución considera citar a 15 estudiantes, a 10 estudiantes, tener una reunión con 2 profesores, como fue el caso de los exámenes profesionales, celebrarlos de manera presencial, y en otros casos acudir a la virtualidad como forma de continuar la interacción, esta iba a ser decisión o va a ser decisión de cada institución con sus colegiados en la toma de decisiones en beneficio del aprendizaje. Siempre que esté justificado el asunto del aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes normalistas, estará justificada esta propuesta de atención híbrida. Vamos identificando en momentos presencialidad, en momentos virtualidad, con las debidas implementaciones de los protocolos establecidos. Y bien, otra de los aciertos que podemos identificar desde la autoridad educativa estatal con las normales, de manera particular estamos trabajando de momento, ahorita se encuentran el profesorado representado en algunas instituciones con la idea de que aquellos docentes que dentro de su planta docente en las escuelas normales identificaran con un poco más de necesidad de apoyo para desarrollar habilidades para el trabajo de la virtualidad, de procesos de enseñanza mediados por la tecnología. Y entonces nos encontramos en un diplomado para profesores de las escuelas normales que les está permitiendo el desarrollo y el diseño de estrategias virtuales de aprendizaje. Y por otro lado, aquellos maestros que ya cuentan con un poco más de avance en el dominio de las tecnologías, estamos promoviendo una certificación, bien, que puedan certificar el nivel de dominio en el que ellos se encuentran para el uso de la tecnología. 4 aspectos quizá pudieran encerrar un poco el trabajo que como institución desde la DESPE como autoridad estatal se pudo impulsar, pero el trabajo realmente importante lo llevaron a cabo las escuelas, es decir, el trabajo permanente, constante, gran porcentaje, la mayoría del porcentaje de nuestro profesorado continúa atendiendo a los estudiantes con sus propios recursos, con sus equipos tecnológicos, con su internet, ¿no? Muchos de ellos no se esperaron habilitaciones externas, ni de DGESUM, ni de la DESPE, sino que solo se empezaron a buscar habilitación en línea, a través de tutoriales, incluso con la orientación de nuestros estudiantes que tienen mucha experiencia en el manejo de las tecnologías o de las plataformas. Los propios estudiantes fueron orientando y marcando pautas para este trabajo. Eso sí podemos pues asegurar que nuestro trabajo como escuelas normales cumplió el propósito de no dejar sin atención en los procesos de enseñanza a todo el estudiantado del Estado. De mi parte sería todo, agradezco su atención. Agradecemos, maestra
Diana su valiosa participación y gran aportación a este panel. Dando continuidad, tengo el honor de dar lectura a la semblanza de Caballero. Licenciado Eduardo Cisneros Caballero es actor de literaturas hispánicas por la UNAM, con diplomado en gestión y cultural. Actualmente está la licenciatura en Derecho. Su trayectoria incluye 40 años dedicados al teatro, como autor y director y productor, además de ser asistente de dirección de telenovelas como La Usurpadora, coordinador del Teatro de la Casa de la Cultura, coordinador de la vinculación educativa del Instituto Municipal de Arte y Cultura, coordinador académico del Centro Estatal de las Artes Tijuana. Se ha desempeñado como maestro titular de la Universidad de las Californias Internacional, impartiendo materias como dirección de actores, dirección de escena, filosofía del arte, sociología del arte, literatura española y tópicos de expresión oral, además de haber desempeñado otros puestos académicos en diversas instituciones educativas. Actualmente colabora con el Centro Educativo Tijuana. Adelante. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes estos momentos que han sido muy complicados y dialogar con compañeros que hemos tenido que enfrentarnos de una o de otra manera a esta contingencia. Y el arte ha sido un buen puente de unión. Creo que fue muy clara la presentación con Contigo a la Distancia. Contigo a la Distancia precisamente fue acompañar en estos momentos. Entonces, ahora, ¿qué hacer con los artistas? ¿Qué hacemos los artistas ahora? ¿Cómo nos enfrentamos? Lo decía bien la maestra Diana, hay un periodo, yo creo que hay como tres periodos diferentes. Un primer periodo, suponíamos que esto en 2 meses iba a terminar y nosotros íbamos a iniciar nuevamente con nuestras actividades regulares. Entonces nos fuimos preparando para ello. Presentábamos, le pedíamos a algunos compañeros de cuentacuentos que prepararan un cuentacuentos, que hicieran una lectura, que presentaran algunos de los libros que ellos tienen, y nosotros podíamos subir a la plataforma de Contigo a la Distancia. Obviamente fue un periodo muy complicado, porque no todos estamos acostumbrados a este tipo de trabajos, o videarnos y después subirlo. Entonces había que acompañar también a los compañeros. Hay unos que definitivamente decían, yo no sé, yo no puedo, yo no manejo estas maneras, y no se integraron a estos programas. Sin embargo, hubo muchos artistas que fueron integrándose. Había que hacer algo, había que seguir trabajando, teníamos que estar trabajando. Y de pronto el artista trabaja en ángulos cerrados de su casa y entramos a la intimidad de ellos. Nuevamente, lo vimos en el preámbulo, nos vimos la acción de Moncayo. Cada músico en su espacio, y ahora hay que llevarlo y hay que mandarlo. ¿Qué hacer? ¿Cómo me video? ¿Cómo meto el sonido? No estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, bueno, hazlo, mándalo y nosotros lo procesamos. Entonces se fue de acompañamiento. Una vez que estaba listo, pues entonces ya poderlo subir a la plataforma, que era lo que nosotros comentábamos. Se ha trabajado mucho, se estuvo trabajando mucho y se sigue trabajando mucho en comunidades, dando talleres. Arriba de 50 talleres, diferentes municipios. Pero ahora no podemos llegar con ellos, precisamente ante el problema técnico. No podemos estar con ellos. Entonces, pero seguimos nosotros trabajando y hay que seguir trabajando. He visto a través de todo este largo grandes presentaciones,
grandes presentaciones en espacios tan pequeños y tan reducidos. Compañeros bailarines que se suben a su sillón, bajan, brincan en sus sillones, pasan de un lado a otro, suben a la mesa, hacen a un lado una sala, hacen a un comedor, porque hay una necesidad de poder acompañar, poder estar acompañando en la distancia o a la distancia. Pasan estos 2 primeros meses, damos cuenta de que viene otro mes resultado y comenzamos a angustiarnos y comenzamos a preocuparnos de qué hago para hacer llegar lo que tengo. Es una preocupación terrible para todos los compañeros, pintores. ¿Qué hago con la obra? ¿Cómo la vamos a inaugurar? ¿Cómo va a pasar este proceso? Los cuentacuentos, importante para ellos, la cercanía de los chicos, tan importante para ellos el desarrollo de ese cuentacuentos con la gente, tan importante para los compañeros, actores, la cercanía del espectador, tan importante es esta comunión y esta comunicación que debe de haber entre el artista y el espectador. Ahora tengo que imaginar que lo van a recibir. Ahora tengo que imaginar que lo están recibiendo. Ahora tengo que imaginar que lo que estoy haciendo está llegando y lo están recibiendo. Y lo hacen con todo el gusto del mundo. Entonces, el Centro Cultural lo que hace es abrir espacios para que pudieran, de alguna manera, con toda esa sana distancia, poder hacer sus cápsulas en los espacios, acompañarles con el equipo que se tiene. Algunos fueron acercándose amigablemente. El diplomado de Historia del Arte siguió su rumbo, siguió caminando. El mismo problema, maestros que se negaban a continuar dando clase porque no había manera, no tenían la manera de hacerlo. Mi internet es deficiente, tengo problemas con el internet, no lo puedo hacer en vivo. Efectivamente no puedes hacer en vivo. Entonces, bueno, vamos grabando las cápsulas. Y fue lo que hicimos, ir grabando las cápsulas, se procesa y después ya se sube. Creo que fue una manera muy acertada de que el artista fuera mostrando sus proyectos y fuera estando en activo. Ahora, pasa este periodo de mes a mes, 9, y ya pronto, y ya vamos a abrir y vamos a seguir trabajando. El espacio está dispuesto para seguir con la sana distancia. El espacio está propuesto para hacer presentaciones con todo el protocolo que se ha indicado por medio del gobierno. Entonces, no ha sido nada sencillo del lado de la institución seguir conservando a nuestros artistas. Ha sido muy complicado, muy complicado. Los dos están necesitados de seguir trabajando, pero están necesitados de sentir a sus niños, de sentir a sus espectadores, de ir a las escuelas. Se siguen haciendo recorridos virtuales, se hacen recorridos por el acuario, se hacen recorridos por el Museo de las Californias, se hacen recorridos para que la gente y las escuelas puedan accesar a estos recorridos. Había que seguir trabajando. Hay talleristas trabajando. Hay talleristas que siguen todavía haciendo sus proyectos, videando sus proyectos para poderlos acercar a las escuelas. No así en el IMAX, que es imposible ahorita, ¿no? Nosotros estamos listos siempre para recibirlos, pero tenemos estos protocolos que se nos han hecho llegar. La verdad es que el arte y la cultura ha sido un medio en el cual la gente pues puede mirar otras cosas, puede distraer otras cosas, puede pensar de otra manera. Yo agradezco mucho la invitación
agradecemos mucho la invitación, la normal, para plantear estos problemas y comentarles que efectivamente el artista está necesitado de tener a sus espectadores, de tenerlos cerca, de verlos, estar con ellos. El cuentacuentos necesita tener a sus chicos de frente. Entonces, seguimos trabajando, seguimos subiendo, seguimos acompañando, seguimos trabajando contigo a la distancia. Así como presentamos el proyecto, así como se siente el proyecto, así nosotros también estamos acercándoles lo que tenemos, lo que podemos, con toda la calidad, con toda la responsabilidad que tiene la institución y que tiene el artista para con la institución, siguiendo toda la normalidad que nos están marcando. Es así como se está trabajando a partir del Centro Cultural Tijuana. Acercarles a los artistas, acercarles lo que tenemos y dejar que las cosas funcionen y estar pronto, muy pronto, que es lo que nos piden los compañeros artistas, estar pronto, muy pronto ya con los niños, con los adultos y seguir trabajando sobre todo en las comunidades. Ya los maestros en comunidad están deseosos de seguir trabajando. Se interrumpió el proceso, había que nuevamente regarnos con ellos y hay que reencontrarnos con nuestros espectadores. Yo creo que viene una etapa todavía complicada. Ahora hay que el arte de otra manera, hay que mirar, hay que reencontrarnos nuevamente y eso es lo que estamos de ver, reencontrarnos y de qué manera vamos nosotros a acercarles arte y cultura sin el temor de que pudiera tener algún contagio. Seguimos trabajando, estamos trabajando, los diplomados no paran, talleres no paran, los recorridos culturales no paran y estamos muy, muy cerca trabajando con el sistema educativo para llevarles los recorridos virtuales por medio del sistema escolar. Gracias, estoy a sus órdenes y es un placer compartir con ustedes este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eduardo Cisneros, por su valiosa participación en este panel. Ahora toca el turno de dar lectura a la semblanza de uno de los maestros que han laborado y dejado huella en nuestra institución. El doctor Roberto Carlos Parra Méndez estudió la licenciatura en Educación Física, la maestría en Pedagogía, doctorado en Educación Física y Deporte. Su trayectoria laboral desde 2009 es como asesor técnico pedagógico en la jefatura del sector 7 en Tijuana, Baja California. Desde el 2005, catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Deportes. De 2013 a 2017, catedrático y asesor de titulación en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Coautor del libro Deporte para la Paz, Perspectiva México, juez nacional en los últimos 4 concursos nacionales de sesión de educación física y ponente de diversos congresos de índole nacional e internacional. Bienvenido, doctor Roberto Carlos Parra Méndez. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Escuela Normal Fronteriza Tijuana, muchísimas gracias por esta invitación a celebrar con ustedes el 26º aniversario. Es muy significativo para mi persona. Y pues vengo a compartir algo de los verdaderos expertos, ¿no? Los que están en una escuela, los que están ahora en una casa simulando espacios escolares, los que están atreviéndose a innovar, a crecer de manera distinta. Y es por esto que vamos a hablar de la educación física ante la contingencia. Esto que estamos viviendo nos hereda algo fantástico. Nos hereda situarnos en dónde estamos, por qué estamos y con quién estamos. Es por ello que me voy a atrever a dar lectura a lo que expresa Marianne Williamson y dice así: la transformación personal puede y tiene efectos globales. ¿Cómo vamos? Así va el mundo.
El mundo somos nosotros. La revolución que salvará al mundo es a la larga personal. Y así ha sido. La demanda que nos ha hecho de manera natural este confinamiento nos ha hecho revolucionarios, nos ha hecho cambiar paradigmas de cómo enseñamos, de cómo construimos nuestros procesos para el aprendizaje. Entonces, tenemos esta herencia, hay que aprovecharla. No todo es malo, no todo tenemos que echarlo en el saco del olvido. Tenemos que hacer uso de estas herramientas que nos están generando y de todas las propuestas que nos están gobernando en todo el país y el mundo. ¿Cómo ha sido el trayecto profesional de un educador físico en todo esto? Primero había que asimilar que las condiciones eran totalmente distintas, que esos espacios físicos donde nosotros trabajamos, pues bueno, ya no los teníamos, y ahora había que adecuar en casa, moviendo los muebles, en el patio. Hemos tenido algunas clases con los niños tomándola en la calle y su papá o su mamá, deteniéndole el celular, la tablet o la computadora. Había que entender esta parte, una parte totalmente compleja y difícil, ¿sí? Pero lo bueno de todo esto es que nos lleva a una reconstrucción. ¿En base a qué? En base a lo que teníamos, a esa fusión generacional, a esa fusión de ideas, esa tecnología que estaba envuelta solo para ciertas personas, se nos dio el alcance a todos. Entonces, todos tenemos ahorita a la mano la oportunidad de generar aprendizaje a través de la tecnología, cuando antes nosotros mismos nos negábamos a ella. ¿Y para qué hacemos esto hoy? ¿O por qué? Teníamos que responder de alguna manera. Una vez que ya lo habíamos asimilado, pues bueno, solo se tenía que ver hacia adelante. Y por ende, tendríamos que generar nuevos paradigmas. ¿Con qué? Con grandes oportunidades, donde los docentes transformaban todo su quehacer, cambiaba inclusive hasta su forma de expresar, precisamente porque no es igual hablarle a un aparato que hablarle a una persona enfrente. Ese espacio interpersonal, peripersonal, créanme que no es factible con esta tecnología. Sin embargo, sí hay un punto de acercamiento, y son las palabras y son los gestos. Entonces, nosotros podemos generar nuevos paradigmas mandando muy buenos mensajes a través de cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los demás y decirle que son importantes para nosotros. Ese sí es una gran oportunidad, cosa que a veces nos olvidábamos cuando estábamos frente a ellos. Entonces, tenemos esta oportunidad, hay que tomarla y hay que seguir adelante. ¿Cómo hacer para transitar de una motricidad en acompañamiento a delegar los roles? Ha sido muy difícil. Saber que papá tiene que participar, que la abuelita, el abuelito, el hermano más chico o el hermano más grande, ¿sí? Como entes reguladores a veces de lo que el niño está expresando motrizmente. Entonces, ¿cuál es ese transitar? ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, primero reconocer que los padres de familia son una gran potencia para la generación de aprendizajes y que no estamos solos nosotros los educadores, de cualquier índole, no solo educación física. Nos hemos hecho acompañar de ellos, nos han fortalecido, ¿sí? Nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos también. Niños que a veces para nosotros nos tornaban un poco difícil saber guiarlos. Bueno, pues ahora tenemos ahí una sombra llamada papá, mamá o tutor que nos está acompañando y nos está facilitando mucho el trabajo. Como les digo, no todo es malo. Sin embargo, había que aceptar que hay nuevos roles y que el rol del educador físico cambiaba y que no podría ser el mismo y que no era aquel que iba a dar instrucciones para poderlas ejecutar en un campo o en casa. No, había que cambiar desde ahí. Y toda esta esencia la tocó muy asertivamente el licenciado Eduardo, donde las emociones juegan un papel muy importante. Ese papel importante es el gobernar el actuar del ser humano. Entonces, si tenemos esa opción de entrar a través de las emociones, a través de las sensaciones con ellos, pues bueno, hagámoslo, ¿no? Y esa será nuestra tarea.
Y eso ya será imperdonable no ejecutarlo cuando regresemos. Eso tendrá que ser también obligatorio como una nueva propuesta de acercamiento con ellos. Y no solo porque nosotros creamos ese espacio de aprendizaje. ¿Cómo ha sido nuestra intervención? Esto es algo fantástico. Ha sucedido algo con mis compañeros y que la verdad adoro esta parte. No sé si me estoy viendo demasiado positivista con esto, pero créanme que estoy anonadado por todas las expresiones y todo lo que es física allá afuera. Aunque algunos solo se van sobre la asignación de tareas, créanme que se le dedica muchísimo tiempo para pensar no solamente en el alumno ahora, hay que pensar en el papá. ¿Cómo podría explicar él las actividades a realizar con su hijo? ¿Cómo interpreta el papá y cómo tenemos que redireccionar esa idea que él estaba construyendo? Ha sido muy difícil. Sin embargo, asignación de tareas no ha sido lo que ha tenido más auge en nuestro querido México, sino que han sido otras propuestas. Propuestas que ha dado el Estado y propuestas como las clases virtuales. Esas propuestas que ha dado el Estado de la televisión, de plataformas de Classroom, otras plataformas electrónicas que pudieran facilitar ese acercamiento virtual, pues bueno, nosotros hemos sabido que no es suficiente. ¿Por qué? Porque un niño, más que a una clase, lo que quiere es, ahorita, ser escuchado, mostrarse, saber y decirnos que ahí está. Tiene esa sed de decir, maestro, aquí estoy, ¿sí? Y yo soy capaz de esto. Y ahora que estoy en casa puedo hacer esto, y esto, y eso otro. En las clases virtuales que hemos tenido, y que he compartido algunas anécdotas ahí con mis compañeros, todos coincidíamos en lo mismo. El niño no quiere clase. El niño quiere interacción. El niño quiere que nosotros estemos a su lado. Que sepamos que está en casa, pero que pertenece también a otra comunidad denominada escuela. Y esta parte ha sido muy complicada, principalmente para nosotros los educadores físicos acostumbrados a otra forma de aplicar nuestra didáctica. ¿Cuál ha sido la de mayor auge de esas tres? He tenido la grandísima sorpresa, para bien, reconocer a muchos de mis compañeros que se atrevieron a dar clases virtuales en educación física. No es lo mismo que trabajar con español, matemáticas u otras asignaturas. No es lo mismo. Es un grandísimo riesgo y hay que observar no nada más la carita del niño, no nada más los cuadernos o los apuntes que ellos pueden tener o hacer. Aquí hay que observar la conducta motriz. Hay que ver cómo se llevan a cabo esas acciones motrices y qué nos quieren expresar con ello. Esta parte ha sido difícil. Se ocupan ayudantes. Y tenemos muchos. Muchos que antes estaban afuera de la escuela y que hoy todos estamos adentro de la misma. Entonces, si ellos quieren este tipo de clases donde nos vamos a envolver todos, imagínense cuando regresemos. Cuando regresemos, ya no vamos a ser 10, 12 maestros, sino que vamos a ser 300 maestros acompañando a 300 alumnos. Imagínense la dimensión de este impacto que pueda tener, ¿no? Fantástico. Esto va a ser fantástico. Y yo así lo percibo como algo que se vislumbre como herencia de esta pandemia. Algo muy curioso, pero cierto. Ahora ya somos youtubers, ¿sí? Ya creamos nuestros propios videos, los subimos, permitimos que se agreguen a nuestro canal infinidad de personas sin tener mucho conocimiento de cómo construirlos, sino que ahí ensayando, ahí explorando, es como se están dando las cosas con la programación de estos videos. Entonces, ya no hay un maestro, ya no son dos, ya no son tres. Antes eran muy contados aquellos que se atrevían a grabar una clase y subirla, o alguna instrucción, alguna actividad, y subirla o compartirla. Ya no, ya son muchos, de veras. Yo creo que hasta el mismo youtuber hasta el mismo YouTube no sabe hasta dónde ha impactado en la educación de esta manera. Ahora, fíjense, ¿qué hacemos y qué somos? Somos expertos en plataformas electrónicas.
¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener el mismo lenguaje que 2 generaciones? ¿Sí? Que nosotros nos estábamos quedando un poquito atrasados con eso, y que ahora es imperdonable. Y que gracias a las propuestas y a las oportunidades, como los mencionó la maestra Diana, estas capacitaciones llegaron a todo el estado. Entonces, sin ningún costo. O sea, era nuestra oportunidad y la supimos aceptar y adoptar. ¿Sí? Y todo esto nos lleva a una globalidad. Ahora somos globales. Lo que yo escribo, lo que yo grabo, lo que yo hago, no solo llega a mis alumnos, porque también llega a otras esferas sociales. Nos lleva a cualquier lugar del país o del mundo. ¿Sí? Algo que yo suba a internet ya no es mío, ya lo regalé para todo aquel que lo quiera utilizar. Ahí es cuando me convierto en global. Y esa participación tengo que adoptarla, asimilarla y decir que voy a seguir aportando con ello. Entonces, ahora somos personas con una apertura muy fuerte hacia lo tecnológico y hacia la comprensión, la empatía del niño, de los padres de familia y de todos los personajes que intervienen en la educación. Así es que, fíjense qué tarea tan fuerte nos va a quedar con todo esto. Estos retos han sido muy fuertes, sin embargo, han sido de mucho aprendizaje y de mucha reconstrucción social. Esperemos aprovecharlos como se nos está ofreciendo. Educación física, ¿qué les tiene como regalo? Pues sus características. Un educador físico que no sea empático, créanme que rompe con su quehacer en un patio o en lo virtual en casa. Un maestro que no llega a la gamificación y solo ludifica y solo juega, tampoco llega a ser de gran impacto para grandes masas o grupos sociales. Otro de los puntos es un educador físico que no tenga como dogma lo socioemocional y como principio básico, créanme que no va a poder llegar con las nuevas generaciones que estamos formando en base a la estructura que nos ha generado este confinamiento. Y una de las grandes características es de que nosotros hemos aprendido a autogestionar el aprendizaje, pero estamos aprendiendo a fomentar la autogestión de aprendizajes en casa. Antes solo era en cuanto a contenidos de ciencias, ¿sí? Pero ahora estamos inmersos en ello, donde se da una revalorización hacia la expresión y desarrollo motriz. Pues no me queda nada más que agradecerles, decirles que educación física en estos momentos retomará un camino que quizá hace mucho tiempo veníamos compartiendo con artes y que será el tomar a la persona como algo más valioso y como algo que se puede hacer crecer más y que se puede alimentar mucho más para que él mismo vea su propio crecimiento. Algo que nos deja esto de la pandemia y que nosotros vamos a tener que proponer a partir de hoy es a saber escuchar. Y más que saber escuchar, a saber llegar con los demás. Muchas gracias. Agradecemos su gran aportación, doctor, en esta exposición en nuestra labor como docentes. Y seguimos con este panel de expertos, otra de las personas que han dejado huella en nuestra bella escuela y que han trabajado en el área directiva, acercando a la Escuela Normal Fronteriza Tijuana a los diversos organismos e instituciones a formalizar alianzas estratégicas buscando lo mejor para nuestros alumnos. El doctor Faustino Javier Rentería Ibarra, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la UAP, 32 años de servicio en educación especial en el sistema educativo estatal, coordinador del área de educación especial en el municipio de Playas de Rosarito,
subdirector administrativo de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana de 2012 a 2018. Ha impartido cátedras de bases biológicas del aprendizaje, maestría de educación especial en la Universidad de Tijuana CUT, maestría en evaluación y diagnóstico neuropsicológico por la UDSI, maestría en neuropsicología de CETIS Universidad Campus Mexicali, Tijuana y Ensenada, coordinador colectivo neuroeducativo en atención a las dificultades en el aprendizaje desde una perspectiva neuropsicológica, miembro del Consejo Técnico del Programa de Atención a Primera Infancia del ICBC. Adelante, mi estimado doctor Faustino Rentería Ibarra. Muchísimas gracias, estimado maestro, a todos los normalistas, un saludo. Y bueno, aquí participando, siguiendo la línea de lo que se ha venido hablando, yo voy a referirme específicamente a lo que es la interacción ya con el docente frente a grupo. En mi oportunidad he podido colaborar con educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, en todos los niveles, media superior y superior. Actualmente en esta contingencia. Y bueno, dada mi formación primero como médico cirujano, me ha creado una crisis existencial, quizá, el de repente estar acostumbrado o tratar de acercarme con la gente para informar, para ayudarles a que construyan su propio aprendizaje, a de repente tener la necesidad de estar frente a un aparato y conectado con muchos. Vamos a ver la primera diapositiva, que trato de representar más allá de lo que pueda estar escrito. Es esa imagen, ¿no? De cómo cuando nuestra actividad era presencial, teníamos esa dificultad de poder centrar la atención, ¿no? Y recurríamos a muchos artilugios para poderlo lograr. Quitábamos los celulares, prohibíamos esto, lo otro, porque necesitábamos que estuviera la gente presente. Sin embargo, en la virtualidad, actualmente, se nos presenta una oportunidad muy grande de acercarnos de manera individual. Es una de las paradojas del aprendizaje, que es una acción personal, es individual, cada quien aprende, pero sin embargo tiene que ser social, tiene que estar en conjunto, tiene que estar en grupo. Entonces, ¿cómo crear ese ambiente áulico que estábamos acostumbrados, ¿no?, a generar con nuestros alumnos presenciales? A pesar cómo lo vamos a generar en la virtualidad. Es como interesante, ¿sí? Todo lo que se ha venido mencionando, la maestra Diana nos ilustró acerca de lo que el Estado ha estado haciendo, lo que se han encontrado. El maestro que nos habló acerca del arte, es esta parte, ¿no?, de cómo transmitimos esas emociones, esos sentimientos, ¿no? El doctor Roberto Carlos, pues con su aportación actualmente en la educación física, lo dijo muy, muy claro, ¿verdad? El maestro que no es empático, va a estar difícil que pueda trascender. Y aquí, en esta virtualidad, es donde creo que se hace más ostensible esa parte. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos va a decir la dificultad primero, ¿verdad?, para entender la dinámica de las plataformas digitales. En mi formación y por mi edad, a mí me correspondió, en mi formación, trabajar con las máquinas de escribir portátiles. Era lo más novedoso, ¿no? La Olivetti en aquellos tiempos. Y de repente me encuentro con que Zoom, Teams, ¿cómo se llama? Chamilo, en fin, una serie de plataformas que afortunadamente, y en mi paso por la normal, quiero decirlo con todas esas palabras, ¿no?, tuve la oportunidad de aprender y desarrollarme un poco en todo lo virtual, lo digital, y me dejó una noción, pero siempre es un impacto para todos los maestros, ¿no? De repente, ¿cómo le hago para accesar? ¿Cómo le hago para registrarme? ¿Cómo le hago para subir las calificaciones de los alumnos? ¿Cómo dirijo la clase a partir de estas plataformas? ¿Cómo interactúo?
con los alumnos, ¿verdad? Seguimos con la próxima, entonces vamos a encontrar que cómo podemos lograr centrar la atención de los alumnos y favorecer un diálogo constructivo. ¿Por qué? Cuando se trata de una actividad presencial, el lenguaje corporal, la actitud que demostramos, nos permite acercarnos a los alumnos. Cuando estamos en la virtualidad, tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque el lenguaje está dirigiendo toda la actividad. Si yo logro en mi propio lenguaje expresivo captar la atención del alumno, porque el alumno me va a ver la cara, me va a ver, en el buen sentido de la palabra, solamente va a ver mi imagen en ese nivel, ¿no? Pero no voy a tener la facilidad de comunicarme, estarlo observando. Perdón, hubo una interrupción. Bueno, entonces decía yo, ¿cómo podemos centrar la atención y lograr que se centre en la pantalla y que vaya entendiendo específicamente? En la comunicación sabemos perfectamente bien que hay siempre el emisor y el escucha. El emisor es aquel que quiere decir algo y el que lo está escuchando es el que tiene que entender. Si yo como emisor no soy claro con lo que estoy diciendo, el que me está escuchando se puede confundir. ¿Sí? En lo presencial existen otras situaciones que nos permiten guiar esta línea, ¿no? El lenguaje corporal, el acercamiento físico, emocional, pero en lo virtual es difícil. Y entonces favorecer un diálogo constructivo, es decir, un recambio de ideas, que realmente ese es el concepto del aprendizaje. Aprender es que el estímulo que me llegue yo lo pueda ubicar en un plano y le dé un sentido, un significado, y entonces lo incluya dentro de todo mi diálogo interno y mi conducta cambie. Ese es el diálogo constructivo, el aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr en lo virtual? En el nivel inicial es increíble trabajar con recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Ahí es dedicarnos con las madres de familia, con los padres de familia, para que ellos puedan entender mejor cuál es el problema. Trabajar en preescolar, que es la parte sustancial de lograr la integración de esquema corporal, el dominio de mi cuerpo, y a partir de mi cuerpo, que mi cuerpo mismo se construya la mente. La escritura es la prolongación de mis ideas, de mi pensamiento, ¿no? La lectura es el conocer la realidad que estoy viviendo. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, vemos cómo socializamos los procesos de apoyo. Quienes han tenido la oportunidad de participar conmigo en alguna clase, saben perfectamente bien que mi vocación siempre ha sido la socialización, la inclusión de los padres. Siempre he dicho yo, a ver, ¿qué le vas a dedicar a los padres? Está bien que pagas tu planeación, está bien que incluyas actividades, pero ¿qué le toca a los padres? Porque tenemos que educar a los padres. Los seres humanos somos animalitos sociales y tenemos que aprender en ese aspecto, ¿no? Bien lo dice Vygotsky, ¿no? Entonces, tenemos que incluir a los padres para que el aprendizaje se consolide en la vida diaria, en lo cotidiano. No se trata de que acumulen un montón de información, que a final de cuentas es solo eso, información, pero no aprendizaje. El aprendizaje es cuando lo llevamos a la práctica y lo desarrollamos plenamente. Y ese desarrollo pleno solamente se puede dar con el concurso y la participación de los padres. Entonces, desde el confinamiento, en esas actividades, como a través de las redes, de WhatsApp, hay diversas formas de hacerlo. Generalmente es correo electrónico, los particulares, que son instituciones de otro nivel. Las escuelas de gobierno habitualmente son a través de WhatsApp o de reuniones con los padres para explicarles, ¿no? Y esto es creo que es lo más rico que yo he podido vivir en esta situación, porque nos permite, primero, los padres habitualmente
todos los que hemos sido docentes frente a grupos sabemos que es difícil hacerlos llegar al aula. Los padres tienen claro que solamente se les llama para la fiesta del maestro, o el Día de las Madres, o la graduación, pero no para compartir el proceso de enseñanza, aprendizaje con sus hijos. Y en estos momentos nosotros tenemos la necesidad de que ellos vengan y ellos tienen la obligación de venir, y entonces se ha establecido una situación muy interesante y que creo que no debemos de desaprovechar para impulsar mucho el acercamiento, dejarnos ya de esa actitud a veces soberbia del maestro, de que yo soy el que sé y estoy enseñándole a tu hijo, cosa que no es cierto. Entonces compartamos con los padres esta virtud de poder favorecer el aprendizaje de los alumnos, y que de aquí surja algo mucho mejor para después de la pandemia, porque esta necesidad de establecer el vínculo entre el docente y la familia es prioridad por encima de la pandemia. Es algo que tenemos que aprovechar, este proceso. Bueno, y siguiendo en esta línea, pasamos a la siguiente: ¿cómo mantenemos la atención y el interés en la actividad programada? Sí, ya revisamos ahorita lo que es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad. Es complicado, sobre todo en prepa y universidad, que actualmente las circunstancias nos llevan a que muchos de los alumnos tienen que trabajar para mantener sus estudios. Y a veces es complicado, y me ha tocado casos de que, por favor, enciendan su cámara para que nos podamos ver. Y, ay, profe, me ando bañando, o estoy desayunando, o es que estoy en el trabajo y estoy conectado. O sea, situaciones que complican. Y ahí hay que ser muy asertivos, ciertamente, entender la condición y tratar de orientar, ¿no?, a los alumnos por su propio beneficio en esa necesidad de que hagan un esfuerzo, se organicen mejor y puedan dedicarle. Yo, así como hago esta crítica, también quiero reconocer y decirlo con mucha claridad, al menos en maestría y en licenciatura, yo he visto mucho compromiso de los alumnos en participar ahora en estas condiciones, donde saben que ya no podemos estar dando la clase en el pizarrón como antes, entonces vamos a compartir lecturas y aprovechamos y distribuimos ciertas literatura actualizada de autores que no son tan conocidos y que podemos encontrar en internet, y entonces ellos bajan la información, y me ha resultado muy benéfico, muy gratificante el que ahora ellos se sientan con la responsabilidad de traer la información. Entonces, esas son las experiencias que me han tocado vivir en esta época de la pandemia, que puedo resumir, ¿no?, en términos generales, en el compromiso del docente para actualizarse, para atender esas necesidades personales, individuales de cada alumno, que ahora sí, aunque estén en colectivo, lo estamos viendo en lo individual, porque es la camarita que me enfoca la carita de cada uno de ellos. Y el acercamiento para ayudarles a que resuelvan estas situaciones que a veces son meramente de orden estructurales y de organización, poderlos apoyar, y la respuesta, créanme que sí es muy positiva. Entonces, ya concluyendo en esta plática, que agradezco la oportunidad, decirles, ¿no?, que ese es el gran momento para el docente para poderse constituir como un verdadero elemento, ¿sí?, de cambio. Es decir, podemos lograr esto en los alumnos a través de la comprensión de la situación de cada uno de ellos y del acercamiento, y siendo realmente integrales, ¿sí? La familia, los padres, las esposas, las novias, nos pueden ayudar, y tenemos que abrir ese abanico. Creo que eso es uno de los grandes logros o aportaciones que esta pandemia nos ha dejado.
así llegamos al fin de mi participación. Agradezco mucho la oportunidad y pues estaremos a la disposición para poder dialogar o para poder estar respondiendo las dudas en el caso de que existen. Así de que muchísimas gracias a la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Estamos en el compromiso de seguir colaborando y pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Faustino Rentería, por su gran aportación a este panel de expertos y gracias por venir a celebrar con nosotros este 26 aniversario de la Normal Fronteriza Tijuana. Y como cierre de esta etapa de presentaciones, tengo el honor de presentar la siguiente semblanza. No, ya no está. Maestro, se dejó de escuchar. Maestro en docencia y profesor especializado en psicología educativa por la Universidad Autónoma de Baja California. Es autor de los libros Texto, Maroma y Representación, escritos sobre teatro y Objetivando la subjetividad, la acreditación de la educación superior en artes. Fue subdirector y director de la Escuela de Artes de la UABC, presidente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de Artes, Asociación Civil, y subdirector general de Educación e Investigación Artística del INBA. Actualmente es coordinador del Centro Estatal de las Artes en Mexicali. Vive actualmente en la ciudad de Mexicali, Baja California, con su esposa e hijos. Damos la bienvenida al maestro Sergio Rommel Alfonso Guzmán. Muchas gracias a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana por la invitación a participar en este panel. Y yo quiero invitarlos a que pensemos alrededor de una pregunta. ¿Qué aprendimos del COVID-19 o qué debimos haber aprendido del COVID-19? Porque si después de tantas muertes, de tanto dolor, de tantas pérdidas, la escuela post-COVID-19 es idéntica a la escuela pre-COVID-19, entonces no habremos aprendido nada, sino simplemente habremos sobrevivido a la crisis. Y como dice la maestra Carmen Bojorquez Tapia, no se trata solo de sobrevivir la crisis, sino se trata de trascender la crisis. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué debimos haber aprendido del COVID? Uno, que los sistemas educativos no estaban preparados para afrontar una emergencia como la pandemia del COVID-19. Ni en nuestros peores sueños nos habíamos imaginado un escenario que de un día a otro mandó a nivel global a más de 1.500 millones de estudiantes de la escuela a la casa. Ojo, y es un escenario factible de volverse a repetir. Aprendimos que los sistemas educativos en todo el mundo, incluyendo por supuesto México, reaccionaron buscando transferir a la casa lo que antes hacíamos en la escuela. Lo que se aprendía en la escuela ahora había que tratar de que se aprendiera en la casa. Es decir, nuestra preocupación fue cumplir con el plan de estudios, hacer lo que fuera por lograr los aprendizajes esperados, pero ahora en el entorno hogareño, sin cuestionarnos el hecho de que seguramente esta emergencia como la que estábamos viviendo obligaba también a pensar unos aprendizajes emergentes y que probablemente era más sensato poner entre paréntesis el currículo normal y centrarnos en desarrollar nuevas capacidades y competencias en los estudiantes para la situación de confinamiento e incertidumbre que estaban viviendo. ¿Qué tercer cosa aprendimos? Que no bastaban los dispositivos tecnológicos, ni las plataformas digitales, ni la conectividad a Internet para hacer posible el hecho educativo a distancia. Aprendimos que tener acceso a equipos, a plataforma, a conectividad, no aseguraba en modo alguno que los aprendizajes se lograran. E incluso aprendimos esa idea que teníamos de los nativos digitales era en buena medida un mito. El hecho de que los niños y jóvenes sepan moverle a los botones de los dispositivos tecnológicos
no quiere decir que son capaces de emplearlos para gestionar sus propios aprendizajes. ¿Qué cuarta cosa aprendimos con el COVID-19? Que educar a distancia nos enfrentaba a una primera brecha, que es la brecha digital del acceso, es decir, quienes tienen computadora y quienes tienen conectividad. Pero a que había una segunda brecha digital, tal vez mucho más importante, y que es la brecha que tiene que ver con la competencia o con el capital cultural para saber utilizar y aprovechar los equipos y la conectividad para el propio aprendizaje. Tener acceso a un equipo y a conectividad no garantizaba que el estudiante podía utilizar ese equipo y esa conectividad para gestionar su propio aprendizaje. Quinta cosa que aprendimos con el COVID-19 o que debimos haber aprendido: que una clase por Zoom no es educación a distancia. Que no se trata de hacer frente a la cámara de la computadora o del teléfono celular exactamente lo mismo que hacíamos en el aula, sino que educar a distancia implica pensar un modelo distinto de enseñanza, aprendizaje, donde tanto los estudiantes como los profesores vamos a jugar un rol diferente. Por tanto, sexta cosa que aprendimos: educar a distancia demanda un nuevo paradigma donde dejemos de entender el hecho educativo como un proceso en el cual un experto, que llamamos profesor, transmite de manera unidireccional un saber o conocimiento a un grupo de alumnos. Y había que apostar por un modelo diferente en el que el conocimiento se construye no unidireccionalmente de maestro a alumno, sino social y colaborativamente. Séptima cosa que aprendimos o debimos haber aprendido del COVID: que el rol del profesor en este nuevo paradigma es el de ser un diseñador de ecologías del aprendizaje. De ecologías del aprendizaje que faciliten la conexión del estudiante con múltiples nodos de información y conocimiento. Teníamos que entender que hoy día el aprendizaje es un proceso que depende de la correcta realización de conexiones con fuentes externas de información y que el papel del profesor era construir esas ecologías para que el estudiante se conectara con los nodos de información y conocimiento conforme lo fuera necesitando. Octava cosa que aprendimos del COVID, y aquí cito a Siemens, el padre del conectivismo. Aprendimos que la tubería es más importante que su contenido, que nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy, que no se trata de transferir a los estudiantes conocimientos que muy probablemente van a dejar de ser útiles en un futuro inmediato. Muchos de nosotros nos enseñaron que Plutón era un planeta. Ahora dicen los astrónomos que Plutón no es un planeta. Por lo tanto, no importa tanto lo que va dentro de la tubería, sino la tubería en sí. La novena cosa que aprendimos o que debimos haber aprendido por el COVID-19 es que la enseñanza mediada por la tecnología visibilizó la escuela, visibilizó ciertas prácticas de la institución escolar que permanecían ocultas. Hizo que ciertas cosas que no se miraban antes, ahora se miraban. Seguramente todos ustedes conocen dos videos que han circulado las últimas semanas de una manera muy intensa en las redes sociales. Un video en el cual una profesora de educación básica, si no me equivoco, se encuentra dormida con la cámara encendida mientras da la clase a sus estudiantes, y otro video donde un profesor de una universidad pública insulta a uno de sus estudiantes diagnosticado con el síndrome de Asperger.
Evidentemente, estas cosas pasaban antes del COVID-19. Sin embargo, pasaban en la soledad del aula y no salían a la luz. La enseñanza mediada por la tecnología hizo visible lo oculto. La institución cerrada, como diría Foucault, que es la escuela, se convierte entonces en una institución pública abierta al escrutinio. Y finalmente, tratando de acoplarme a los 7 minutos que indicaron en la carta de invitación, la 10ª cosa que debimos haber aprendido del COVID, y aquí hay unos datos muy interesantes que proporciona un estupendo estudio elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, titulado Infancias confinadas, pueden fácilmente descargarlo de internet. Sabemos que el mayor temor de los niños durante estos 7 meses ha sido que sus padres se enfermen y mueran del COVID. Sabemos que los niños están sufriendo porque no ven a sus amigos y no conviven con ellos. Y sabemos también que los niños están estresados por el volumen de actividades escolares a realizar, porque de pronto pareciera que muchos profesores disparan como con un AK-47 actividades para que sus estudiantes realicen en casa. ¿Qué es lo trágico? Que ninguna de estas 3 cosas, ni el temor de los niños de que sus padres se enferman y mueran o pierdan su trabajo, ni el sufrimiento de los niños por no ver y convivir a sus amigos, ni el estrés de los niños pareciera ser y haber sido durante estos 7 meses ocupación y preocupación de la escuela. Estas serían las 10 cosas que yo propondría que tendríamos que haber aprendido de la pandemia del COVID-19 para entonces sí, de verdad, haber superado, haber trascendido la pandemia del COVID-19 y no simplemente haberla sobrevivido. Si la escuela, con esto termino, post-COVID-19, resulta idéntica a la escuela pre-COVID-19, habremos terriblemente desaprovechado una oportunidad que se nos dio. Esta sería mi intervención. Muchísimas gracias, maestro Sergio Rommel Alfonso Guzmán, por su gran participación y aporte a este panel de expertos. A continuación, cedemos el uso del micrófono a la maestra Daniela Alonso para que modere la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro David. Muchas gracias a todos nuestros expertos del día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien desea formular una pregunta, les pedimos por favor que lo hagan a través del chat y que nos indiquen a quién va dirigida. Pero primeramente tenemos una pregunta que va dirigida a cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Les pedimos si nos la pueden responder en aproximadamente unos 2 minutos para dar espacio a las demás preguntas de los asistentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos que visualizan en el regreso a los espacios físicos? Les pedimos que vayan tomando la palabra, si nos indican quién quiere responder primero, o pueden encender su micrófono. Doctor. Sí. Bien, la maestra Diana, muy bien. Okay. Gracias. Sí. De entrada y considerando las valiosas participaciones de los panelistas, considero importante el tema humanista, el trabajo centrado realmente en nuestros estudiantes. Es parte de enfoques pedagógicos recientes, importantes, sobre el trabajo centrado en el otro, centrado en el aprendizaje, centrado en el sujeto, no en los contenidos, no en el maestro, sino en el educando, en el estudiante. Y ahí tenemos el principal reto, reconocer estas características que, como mencionaban, ahora quedan vulnerables y expuestas, que son las situaciones personales de nuestros estudiantes, las situaciones de los docentes,
estas situaciones que antes de la contingencia quedaban fuera del espacio escolar y áulico, ¿no? Pudiéramos conocerlas remotamente, pero hoy se hacen manifiestas y sabemos, creo, más los unos de los otros de lo que sucede, de lo que nos acontece, de lo que adolecemos, de lo que necesitamos. Entonces, el principal reto es una cultura de atención de veras personal, más próxima, más centrada en el otro. El siguiente reto tiene que ver con bueno, pareciera que la educación tendría que ser el espacio para resolver todas las problemáticas que presentan nuestro entorno, ¿no? Cuando se habla de salud, cuando se habla de inclusión, etcétera, y entonces programas para que en las escuelas se enseñen sobre salud, programas para que en las escuelas, etcétera. Entonces, pero sí es importante este reto en la cultura de la vida sana, en la cultura de la ecología, de la relación con el entorno, una relación saludable, sana, que nos permita una disciplina de autocuidado, de cuidado del otro, de cuidado del entorno. Podemos ver todas las repercusiones que hubo, el que la población se guardara, ¿no? El florecer de la vida, la disminución de la contaminación, etcétera. Tenemos un reto como instituciones más conscientes del entorno y del impacto que como instituciones nosotros podemos tener en las comunidades en las que nos encontramos. Otro reto es también la apertura de nuestros espacios con las comunidades en las que estamos insertas como escuelas, para ofrecer las bondades que tienen las escuelas. Hay mucho potencial tanto en el estudiantado como en el profesorado, que se puede poner a disposición y al servicio de las comunidades en las que se encuentran las instituciones. Los retos pues de la vida sana van a tener que estar relacionados con el tema pues de los protocolos que permanezcan de manera permanente. Uno de los retos, sobre todo, decimos que pasa mucho con los niños, con la educación temprana, en el caso de los preescolares, pero la verdad lo sabemos, todos lo hemos experimentado, la necesidad que tenemos de la cercanía, del contacto físico con el otro, del abrazo al saludarnos, etcétera. También va a ser un reto importante, pues porque sabemos que en esta cercanía pues compartimos, además de nuestra manifestación, emoción, gusto, también compartimos pues virus, bacterias, que nos acompañan y de los cuales no hemos hecho tanta conciencia, ¿no? El principal reto es priorizar para mí a los sujetos. Más allá de los procesos, los sujetos tendríamos que estar por encima de contenidos, de enfoques, de programas, etcétera. Pero viene en el sentido que nos congrega los sujetos a ser educados y a ser educados nosotros también como sujetos de este entorno. Creo que ansiamos el regreso a la presencialidad, aunque tengamos que superar retos, pero ya se hace necesario. Es una demanda de todos, es una pues inquietud, ¿verdad? Volver a nuestra cotidianidad con las respectivas atenciones a la nueva forma en la que vamos a vivir como humanidad y como escuelas. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Me gustaría continuar. Adelante. Con esto. Antes que nada, saludo gratamente a Sergio. Sergio, un saludo. Compartíamos y te saludo gratamente. Gracias, Eduardo, igual. Gracias, Sergio. Y creo que hay mucha razón de lo que estaba platicando Sergio. Yo creo que el mayor reto como docente en el arte que soy es cómo voy a reencontrarme nuevamente la mirada de mis alumnos. ¿Cómo me voy a reencontrar con ese miedo del que hablaba también la maestra Diana? ¿Qué voy a encontrar en ellos? ¿Cómo voy a darles la idea de seguir
teniendo contacto físico, a pesar de lo que pueda decir un tío, un abuelo o el mismo padre. No te acerquen, no te toquen, que no te saluden. Cuando dentro de mi materia, que son materias de contacto físico y de mucho contacto, ahora mi reto es reencontrarme con ellos. Ahora como docente tengo que reencontrarme con ellos, tengo que mirar más allá de lo que nos dejó 6 meses atrás. Los 6 meses atrás, o los 7 meses, o los que puedan ser, se quedaron efectivamente como parte de una preparación. Ahora tengo un alto, tengo un espacio, me detengo en el espacio para reencontrarme como docente y cuando esté frente a mi grupo, reencontrarme con ellos, con mis alumnos. Esta comunión que se da entre yo como docente para con mi alumno es importantísimo para el desarrollo de la misma clase, importante para el desarrollo. Contextualizarlos nuevamente. ¿Qué sucede? Si antes el ejemplo era, ahora fíjense bien, si ustedes vienen en la calafia, la gente, para que ustedes también tomen algunos personajes, en fin, ahora, ¿cómo se suben a esos espacios? Ahora yo tengo que abrir mi aula, ahora mi espacio cerrado es un espacio abierto. Tengo que ver la manera de que se encuentren en un espacio abierto seguro. Mi reto es precisamente el reencontrarme con ellos, mirarlos y decirles o mostrarles que efectivamente en este mundo, los humanos, somos la humanidad, sigue trabajando y vamos a seguir trabajando y tenemos que integrarnos nuevamente a la sociedad, a nuestro entorno, a nuestro contexto, con el mismo sentido que teníamos anteriormente y mejor, mucho más humanos, valorar este encierro y darle sentido a lo que hicimos. Y estoy completamente con los compañeros que estuvieron comentando, con los doctores, maestros que estuvieron comentando. Vamos a darnos la oportunidad de mirar más allá, vamos a darnos la oportunidad de renacer con nuestros grupos, en nuestros espacios y continuar. Estamos haciendo las cosas. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguno de los panelistas desea continuar? Sí, voy a participar. Adelante, maestro Faustino, adelante. Sí, te agradezco, muy amable la participación. Sí, solamente remarcar lo que acaban de comentar maestra Diana, maestro Eduardo. Realmente lo que nos toca es, más que renacer, es regresar a los orígenes de la educación. ¿Cómo era la educación? ¿Por qué surge la educación en la historia? ¿Sí? Era una situación de individualización de un colectivo. Y eso se ha perdido a través de la tecnificación y a través de la historia. Entonces yo considero que lo que nos toca ahora, o en el momento en el que se dé ese regreso, es integrar a la escuela, a la comunidad, y la comunidad acercarla a la propia escuela. Es decir, que exista ese tránsito, ese diálogo tan importante, ¿no? Que se ha establecido, no es nuevo. Sabemos perfectamente bien que la escuela al centro, que los padres de familia, que los grupos de apoyo, pero que los padres deben de participar en la educación finalmente y tomar decisiones. Y creo que es el momento que se ha generado sensibilización de los padres hacia la educación. Y muchos papás ahora sí nos dan el lugar a los maestros en relación con lo que tienen que atender y trabajar con sus hijos, y que no lo desaprovechemos pues para generar ese fortalecimiento del proceso educativo que nos tendrá que llevar a elevar el nivel de calidad de vida de cada uno de los elementos en la sociedad. Fundamentalmente eso. Muchas gracias.
Algo solo para, y apoyándome con lo expuesto por los antes participantes, algo que tenemos que trabajar es sobre la percepción que van a tener los niños al regresar. Ellos van a querer regresar a lo que ellos conocían como escuela. Entonces va a ser nuestro trabajo y nuestro reto enfocarlos hacia una nueva normalidad, una nueva forma de trabajar. Y no solo ellos, sino también los padres de familia. Si los padres de familia ya se acercaron, ahora hay que continuar con ese lenguaje. Y con los maestros y autoridades, pues entender que la escuela ha cambiado y que hay otras formas de llevar a cabo o generar aprendizaje. No nada más va a ser regresar al aula y trabajar de nuevo otra vez como si no hubiera pasado nada. Tendremos que partir, y el verdadero reto está ahí, partir del último día antes de regresar a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Realmente lo experimentamos como se propuso en la vida o solo esperábamos que pasara el día para regresar? Una reflexión que va en torno a esto es que la escuela es tan cambiante que ni el mismo niño, el padre de familia y el maestro se da cuenta. Y pues bueno, nuestro reto va a ser identificar esos rasgos que nos está dando esta pandemia. Cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con alguno de nuestros expertos. ¿Quieren hacer algún otro comentario al respecto? Si me permites, por favor, Edith. Sí. Bueno, yo comenzaría preguntándome que si los niños van a regresar a la escuela y no van a poder abrazarse, no van a poder jugar luchitas, no van a poder compartir la torta y no van a poder beber del mismo refresco, me pregunto para qué tenemos tanta prisa de que regresen a la escuela. Por supuesto, hay protocolos que ha establecido ya desde hace tiempo la UNESCO respecto a los preparativos que se deben hacer en la casa y en las propias escuelas para un regreso paulatino a eso que se llama la normalidad. Pero yo siento que en realidad ahí no está el kit del asunto. Como ya ha oscurecido, creo que valdría la pena, si me permiten, recordar uno de los clásicos del terror, que es Frankenstein. Y Frankenstein, si ustedes recuerdan, no era ese monstruo, entre comillas, que había sido creado tomando órganos y carnes de diferentes cadáveres. Frankenstein es el doctor Frankenstein, aquel que decide crear a otro. Traigo a colación Frankenstein porque seguramente los estudiantes y profesores de la Normal Fronteriza conocen y han leído y releído el libro Frankenstein, educador de el profesor francés Philippe Meirieu. Y Philippe Meirieu dice que la educación ha estado presa de la voluntad del profesor de crear al otro y que la nueva educación tendría que ver con la renuncia que tiene el profesor de crear al otro, pero no la renuncia a crear las condiciones para que el otro se construya a sí mismo. Yo creo que los preparativos complejos que tendremos que hacer para el retorno físico a las escuelas no son los filtros de sanidad, no son la utilización de guantes, de cubrebocas, etcétera. Creo que lo verdaderamente complejo es cómo regresamos con una idea diferente de lo que es educar y cómo estos niños y jóvenes que durante 7, 8 meses o un año, no sabemos cuánto tiempo va a ser, les dijimos que podían aprender sin nosotros, ¿cómo ahora vamos a querer que se sienten de nueva cuenta enfrente de nosotros, calladitos, sentaditos y que solo tengan ojos para escuchar un conocimiento que viene de nosotros? ¿Cómo renunciamos a crear al otro, pero no renunciamos a crear las condiciones para que el otro se cree y se forme a sí mismo? Creo que esta es la verdadera complejidad de el retorno a la escuela nueva que queremos, la escuela post-COVID-19.
Muchísimas gracias a cada uno de nuestros expertos del día de hoy. Han sido muy enriquecedoras todas las aportaciones. Creo que en el chat se están viendo comentarios de agradecimiento positivos de cómo cada una de las participaciones han motivado a todos los que estamos aquí presentes. Voy a ceder la palabra a la maestra Ana Marta para que continúe con la dinámica del evento, ya que por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar tomando preguntas. Pero si alguien tiene una pregunta, con gusto la pueden dejar en el chat para hacérselas llegar a nuestros expertos y por medio de las coordinadoras darles respuesta a los alumnos que quieran, que tengan alguna duda o a los maestros que tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, antes de que la maestra Ana tome la palabra, me voy a permitir compartir con ustedes lo siguiente, que es muy, muy importante. En este momento se hará entrega simbólica, por supuesto, en la distancia, de los siguientes reconocimientos a quienes participaron de manera entusiasta esta tarde en este panel de expertos de la educación en el confinamiento. El Sistema Educativo Estatal, la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, otorga el presente reconocimiento por su excelente participación en el panel de expertos La Educación en el Confinamiento, dentro del marco del 26º aniversario de fundación de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, firma por una mejor educación nuestra directora, la maestra Gabriela del Carmen Núñez de León, directora pues de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, a la maestra Diana Osuna Ulloa. Muchísimas gracias, maestra. De igual forma, se entrega reconocimiento al licenciado Eduardo Cisneros Caballero. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta tarde, noche, en este panel. Se entrega también este reconocimiento al doctor Roberto Parra Méndez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Al doctor Faustino Rentería Ibarra, gran amigo, por supuesto, entrañable de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Gracias, por supuesto, por acompañarnos en este extraordinario panel de expertos. Por supuesto, también al maestro Sergio Rommel Alfonso Guzmán, quien de manera muy atinada estos comentarios en este panel. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde. De igual manera, aprovechamos para hacer este reconocimiento público y agradecer a quienes fungieron como moderadores de este panel. Nos referimos a la maestra Ana Marta Reyes Álvarez y al maestro David Gerardo Gearce Ochoa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Les pedimos que nos acompañen prendiendo sus cámaras y teniendo su mejor sonrisa para la fotografía oficial del evento. A la cuenta de 3 les pedimos que sonrían y prendan sus cámaras, por favor. 1, 2, 3. Sonrisa. Nuevamente. Mantenga la sonrisa, por favor. Seguimos. Sigue las cámaras. Es que son 17 páginas, discúlpenme ustedes. El día de hoy, chicos, han de identificar que hubo algunas dificultades técnicas con respecto al Facebook. Es una cuestión específica de la plataforma. Todo esto se está grabando. Y nada más para que ustedes sepan que una vez que esto concluya, se va a compartir directamente en el canal de YouTube de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana y también por el Facebook de nuestra institución. Muchísimas gracias. Ya están listas todas las fotografías. Muy amables. Y así es como agradecemos a nuestros invitados y a todos ustedes su amable asistencia en este interesante panel. Antes de despedirnos, reiteramos la invitación para que nos acompañen el día de mañana en la carrera virtual. Las bases se encuentran en la página de Fomento Deportivo de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Y por supuesto, el día viernes los esperamos en el evento cultural a partir de las 4 de la tarde a través de Zoom.
A nombre de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, que tengan todos ustedes una excelente noche.